Hola, qué gusto saludarles. Así es, la situación del ex vicepresidente Jorge Glass vuelve a encender las alarmas en el ámbito internacional. Un grupo de expresidentes, juristas y líderes políticos de América Latina y Europa ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que actúe con urgencia. Denuncian el agravamiento de las condiciones carcelarias de Glass, el deterioro de su salud y el incumplimiento sistemático del Estado ecuatoriano de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana. Veamos el informe que les hemos preparado. 5 ex jefes de Estado, juristas y líderes políticos internacionales piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos actuar con urgencia frente a lo que califican como una evidente persecución política contra Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador y hoy preso en la cárcel de máxima seguridad, La Roca. Lo que ocurre es que después de que Jorge Glass fuera secuestrado en la Embajada de México en Ecuador, se reabrió una revisión de sus medidas cautelares y recientemente, mediante la resolución 13-2025, una resolución de seguimiento y de ampliación que se dispuso hace poco, el 10 de febrero de 2025, la Comisión Interamericana amplió aún más las medidas cautelares en relación a Jorge Glass. Por ejemplo, dispuso que tenía que salir del centro penitenciario de máxima seguridad de La Roca, que tenía que ser ingresado en un centro hospitalario. Pues bien, el Estado ecuatoriano ha desatendido radicalmente esa medida cautelar, no ha cumplido con lo ordenado por la Comisión Interamericana y lo que ahora se solicita es que la Comisión, ante este incumplimiento, acuda a la Corte Interamericana para que sea la Corte la que disponga medidas provisionales. En la misiva enviada a la Corte denuncian que Glass enfrenta amenazas directas a su vida dentro del centro penitenciario, marcado por violencia extrema, amotinamientos, presencia de armas, asesinatos y omisión estatal. Decenas de personalidades de América Latina que han manifestado reiteradamente su voz para conseguir, primero, que se respete el derecho internacional, que se le devuelva el estatus de asilado diplomático a Jorge Glass, que se facilite el salvoconducto que ha solicitado el Estado mexicano a través de la Embajada de Suiza y que él pueda recuperar la libertad irrestricta en suelo mexicano. Advierten además sobre el deterioro crítico de la salud de Glass y la violación sistemática de sus derechos en contravención del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Jorge Glass intentó ya cometer suicidio poco después de ser secuestrado en la Embajada de México en Ecuador. Adicionalmente, padece gravísimas enfermedades que no pueden ser tratadas en un entorno penitenciario y eso implica que esté sometido a un sistema de polifarmacia, es decir, de medicación abusiva en forma exponencial que agrava su salud y que además podría causarle la muerte. Por lo tanto, está ya dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay un grave riesgo para su vida por su situación de salud. De ahí que la Comisión Interamericana haya ordenado su salida del centro penitenciario y su ingreso en un centro hospitalario. Los denunciantes alertan también sobre una nueva arremetida judicial. Glass ha sido vinculado al asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio con base en el testimonio de un criminal confeso y sin pruebas verificadas. Lo califican como un falso positivo judicial. No es más, indiscutiblemente, que una estrategia más del lawfare contra Jorge Glass, que ya ha sido retratado ante toda la comunidad internacional. Hace poco salieron noticias diciendo que existía la posibilidad de extraditar a Jorge Glass a los Estados Unidos. Se le han armado casos judiciales que son falsos, todo empezando en el gobierno de Moreno, de Lenín Moreno, y Daniel Noboa, como lo confesó en una entrevista dada a la revista de New Yorker, utiliza el caso de Jorge Glass para sus fines políticos. Esa es la definición de un prisionero político, como lo dijo el presidente Gustavo Petro. En su más reciente visita a Ecuador, el presidente colombiano Gustavo Petro reiteró su intención de solicitar a su homólogo ecuatoriano la liberación de Jorge Glass, a quien calificó como un preso político. Y mientras crecen las voces que exigen su liberación, la situación de Jorge Glass se torna cada vez más crítica. La Corte Interamericana deberá decidir ahora si asume el caso y emite medidas provisionales que garanticen su vida, su integridad y el respeto al derecho internacional.
Hasta aquí el informe.